Hay una verdad que no podemos ignorar: nuestras decisiones espirituales tienen consecuencias. En Deuteronomio 11, Dios coloca delante de su pueblo dos caminos: la bendición y la maldición. La bendición está ligada a escuchar su voz y caminar en obediencia. La maldición aparece cuando el corazón se aparta de Él y busca otros caminos. Proverbios añade una advertencia igualmente seria: la maldición no llega sin causa. Esto significa que no debemos vivir atribuyendo cada problema al azar, pero tampoco ignorar la dimensión espiritual que la Biblia revela. Nuestros ojos perciben el mundo visible, pero la Escritura nos muestra que existe también una realidad espiritual. No podemos verla con los sentidos, pero eso no significa que sea inexistente. La Biblia habla de fuerzas que se oponen a Dios y que buscan apartar al ser humano de la verdad. Por eso la vida cristiana no puede vivirse con descuido. Dios creó al ser humano con propósito. Nuestra existencia no es accidental. Hay una dirección, una responsabilidad y una obra que Dios desea realizar en nosotros. Y todo aquello que nos aleja de Él termina obstaculizando ese propósito. La maldición, entendida desde esta perspectiva bíblica, representa aquello que esclaviza, desvía y destruye cuando el hombre abre espacio al pecado y a la desobediencia. Pero hay algo fundamental que debemos comprender: la puerta no se abre sola. La tentación puede tocar, el pecado puede seducir, el mundo puede ofrecer placer, poder, dinero o reconocimiento. Pero existe un momento en el que el corazón decide si abre o cierra. Eclesiastés advierte que quien rompe el muro queda expuesto a la serpiente. La imagen es clara cuando comenzamos a destruir las defensas espirituales que Dios estableció para protegernos, quedamos vulnerables. Así ocurrió desde el principio. El pecado siempre intenta acercarse primero como una propuesta. No llega anunciando destrucción, llega prometiendo satisfacción. Promete placer, pero termina produciendo esclavitud. Promete libertad, pero acaba dominando. Promete felicidad, pero puede alejarnos cada vez más de Dios. Por eso no basta con reconocer que existe tentación. Necesitamos una vida interior fortalecida por el Espíritu de Dios. Cuando nuestra comunión con Dios se debilita, las ofertas externas comienzan a parecer más atractivas. Pero cuando la verdad de la palabra gobierna nuestro corazón, nuestras convicciones se vuelven más fuertes que la presión que viene de afuera. Jesús mismo fue tentado. Satanás le ofreció poder, gloria y los reinos de este mundo, pero Cristo no negoció con la tentación. Permaneció sometido al Padre y respondió desde la verdad de la Escritura. Ese es también nuestro llamado: no jugar con aquello que puede destruirnos, no abrir pequeñas grietas pensando que podremos controlarlas después. Muchas caídas profundas comenzaron con una decisión aparentemente pequeña, una conversación que nunca debió continuar, una mentira que parecía insignificante, un deseo alimentado en secreto, una práctica que la conciencia advirtió, pero que decidimos justificar. Poco a poco el muro comienza a romperse. Y aquello que primero parecía fácil de controlar termina controlándonos. La pregunta entonces no es solamente si existen fuerzas espirituales que quieren alejarnos de Dios. La pregunta es: ¿qué puertas estamos dejando abiertas? Porque Dios no nos llama a vivir con miedo, sino con discernimiento. Él quiere que comprendamos dónde comienza la desobediencia, para cerrarle el paso antes de que destruya nuestra paz, nuestra familia, nuestra fe y nuestra dirección espiritual. La verdadera protección no está en supersticiones ni en fórmulas religiosas. Está en permanecer cerca de Dios, en conocer su palabra, en obedecer cuando Él habla, en mantener una conciencia limpia y en aprender a decir no cuando aquello que toca nuestra puerta intenta apartarnos de su voluntad. Antes de hablar de las diferentes causas de las maldiciones, necesitamos comprender esta verdad. Muchas veces el problema comienza cuando el ser humano abandona voluntariamente el camino que Dios le mostró. Y cuando se abandona la obediencia, siempre se termina pagando un precio.
La Escritura presenta distintas fuentes desde las cuales puede manifestarse una maldición, y comprenderlas nos ayuda a discernir mejor nuestras propias decisiones. La primera aparece en el juicio de Dios contra el pecado. En Génesis 3, después de la desobediencia, Dios pronunció juicio sobre la serpiente y sobre la tierra. La creación misma comenzó a experimentar las consecuencias de la rebelión humana. Lo que antes había sido armonía se convirtió en esfuerzo, dolor, resistencia y muerte. Esto nos enseña algo esencial. Dios no bendice aquello que Él mismo ha declarado pecado. Su juicio no nace de capricho, sino de su santidad. Cuando el hombre decide vivir contra el orden establecido por Dios, termina enfrentándose a las consecuencias de esa elección. La segunda fuente de destrucción espiritual es Satanás. Jesús declaró que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Ese sigue siendo su propósito. Quiere robar la fe, apagar la esperanza, desviar la mirada de la eternidad, convencer al ser humano de que solamente importa lo que puede tocar, comprar, disfrutar o alcanzar en este mundo. Mientras Dios dirige nuestra mirada hacia la verdad, Satanás intenta reducir nuestra existencia al placer inmediato, al dinero, al reconocimiento y a los deseos de la carne. Su estrategia consiste en cegarnos para que vivamos como si Dios no existiera y como si nunca tuviéramos que rendir cuentas por nuestras decisiones. Pero hay una tercera fuente que muchas veces ignoramos, el propio ser humano. La Biblia concede una importancia enorme a nuestras palabras. Primera de Pedro enseña que quien desea amar la vida y ver días buenos debe refrenar su lengua del mal y apartar sus labios del engaño. Las palabras pueden levantar, pero también pueden herir profundamente. Un padre que constantemente le dice a su hijo que no sirve para nada puede sembrar en él una herida que lo acompañe durante años. Una esposa puede destruir interiormente a su esposo mediante desprecio continuo. Un esposo puede quebrantar la dignidad de su mujer mediante insultos y humillaciones. No hace falta levantar la mano para destruir a una persona. A veces basta una lengua sin dominio. Por eso debemos examinar seriamente nuestra manera de hablar. Cuando despreciamos, acusamos, humillamos o difundimos rumores sin conocer la verdad, estamos usando nuestras palabras para producir daño. Y el chisme no es un pecado pequeño. Puede destruir reputaciones, dividir familias, romper amistades y herir iglesias enteras. Hay personas que escuchan algo y rápidamente lo repiten. No investigan, no verifican, no saben si es cierto, pero lo propagan. La Escritura nos llama a una conducta completamente distinta. El creyente no debe convertirse en transmisor de rumores, sino en alguien que protege la verdad, controla su lengua y procura la restauración. Aquí aparece un principio espiritual muy serio. Aquello que permitimos salir de nuestra boca revela lo que está gobernando nuestro corazón. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el problema no se resuelve solamente intentando hablar mejor. Necesitamos que Dios transforme primero nuestro interior. Si hay resentimiento, nuestras palabras terminarán mostrando resentimiento. Si hay orgullo, hablarán con superioridad. Si hay envidia, buscarán disminuir a otros. Si hay amor, gracia y temor de Dios, también eso se reflejará en nuestra manera de hablar. La maldición entonces no debe entenderse solamente como algo externo que persigue al ser humano. Muchas veces nosotros mismos generamos consecuencias destructivas mediante decisiones, actitudes y palabras que contradicen la voluntad de Dios. Por eso la primera pregunta no debe ser ¿quién me hizo esto?, sino Señor, hay algo en mí que necesita ser corregido. Antes de buscar culpables afuera, debemos permitir que la palabra examine nuestro corazón, porque Dios puede mostrarnos aquello que nosotros todavía no queremos reconocer. Y cuando Él lo revela, no lo hace para destruirnos, lo hace para llevarnos al arrepentimiento y devolvernos al camino de la bendición. A partir de aquí, la Biblia nos permite comprender cómo determinadas formas de desobediencia pueden oscurecer el entendimiento y endurecer el corazón.
Una de las señales más peligrosas aparece cuando una persona escucha repetidamente la verdad, pero esa verdad ya no produce ningún cambio en su vida. Oye la palabra, la conoce, incluso puede explicarla, pero continúa viviendo exactamente igual. Cuando ocurre esto, debemos prestar mucha atención, porque escuchar sin obedecer puede terminar endureciendo el corazón. Una de las consecuencias más peligrosas de la desobediencia es el oscurecimiento del entendimiento. Jesús lo explicó en Mateo 13, una persona puede escuchar la palabra del reino y sin embargo no comprenderla verdaderamente. Puede asistir a reuniones, puede escuchar predicaciones durante años, puede conocer versículos y aún así permanecer igual. Su matrimonio no cambia, su carácter continúa dominado por la amargura, sus relaciones siguen dañadas, sus hábitos permanecen intactos. Ese es el peligro de escuchar la verdad sin permitir que transforme el corazón. No basta conocer la Biblia. La verdad debe producir obediencia. Cuando una persona persiste en rechazar lo que Dios le muestra, su discernimiento comienza a debilitarse. Termina justificando aquello que antes sabía que estaba mal. Esto puede verse claramente en el matrimonio. Dios estableció el pacto matrimonial como una relación de fidelidad. Sin embargo, cuando el corazón se aparta de esa verdad, comienza a creer que otra persona podría darle la felicidad que supuestamente ya no encuentra en su esposo o en su esposa. Pero el problema muchas veces no está en encontrar otra persona, está en un corazón que dejó de obedecer. La Escritura habla también de un velo sobre el entendimiento que solamente Cristo puede quitar. Cuando el corazón se vuelve al Señor, comienza a ver aquello que antes no podía comprender. Por eso necesitamos humildad. Podemos tener información religiosa y seguir espiritualmente ciegos. Podemos defender nuestras opiniones y estar equivocados. Podemos pensar que estamos caminando bien mientras nuestras decisiones contradicen claramente la palabra. Hay ciertas actitudes que el mensaje bíblico presenta como especialmente peligrosas. Una de ellas es usar nuestra boca para atacar a otros creyentes. Génesis recuerda la promesa dada a Abraham y el Nuevo Testamento enseña que quienes pertenecen a Cristo forman un solo cuerpo. Esto significa que no debemos convertir las diferencias entre iglesias, denominaciones o comunidades cristianas en una excusa para despreciarnos. Cuando hablamos con odio de otros creyentes, terminamos dañando al mismo cuerpo al que nosotros pertenecemos. La mano no puede golpear al pie y pensar que el cuerpo permanecerá sano. Necesitamos aprender a corregir cuando sea necesario, pero sin desprecio, sin calumnia y sin espíritu de superioridad. Otro terreno delicado es la acusación contra quienes tienen responsabilidad espiritual. Primera de Timoteo advierte que una acusación seria contra un anciano no debe aceptarse irresponsablemente, sino establecerse con testigos. Esto no significa que un líder esté por encima de toda corrección. Significa que el chisme nunca puede sustituir a la verdad. Si existe pecado, debe tratarse con justicia. Si existe evidencia, debe examinarse. Pero destruir la reputación de una persona basándonos solamente en rumores es contrario al carácter de Dios. Nuestra lengua necesita temor de Dios. También existe otro mandamiento que afecta profundamente nuestra vida: honrar al padre y a la madre. Efesios 6 lo presenta como un mandamiento acompañado de una promesa. Honrar no significa declarar bueno todo lo que nuestros padres hicieron. Algunos hijos han recibido heridas profundas. Algunos crecieron con abandono, injusticia o palabras que marcaron su corazón. Pero Dios nos llama a no permitir que esas heridas se conviertan en odio permanente. Hay situaciones donde será necesario establecer límites. Puede haber heridas que necesiten tiempo para sanar, pero el creyente no debe alimentar deliberadamente el desprecio, la venganza o la humillación. Podemos entregar la justicia en manos de Dios y decidir no responder al mal con más mal. Tal vez llevas años sin hablar con tu padre. Tal vez existe una herida profunda con tu madre.
Tal vez sigues recordando algo que ocurrió hace mucho tiempo y cada vez que lo haces vuelve la misma amargura. No ignores ese lugar de tu corazón. Llévalo delante de Dios. Perdona cuando corresponda. Pide perdón si tú también has fallado. Haz lo que esté en tus manos para caminar en paz y obediencia. Porque muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias mientras nosotros nos negamos a cambiar una actitud que Él lleva años señalando. La bendición comienza también allí cuando dejamos de justificar nuestra desobediencia y permitimos que Dios examine nuestras relaciones, nuestras palabras y nuestro corazón. Otra área que la Escritura trata con absoluta seriedad es la sexualidad. Dios creó el sexo. No es algo sucio ni vergonzoso. Es un regalo diseñado para vivirse dentro del orden que Él estableció. Precisamente por eso, cuando el ser humano separa la sexualidad de la voluntad de Dios, termina entrando en terrenos que dañan su vida espiritual. Levítico 18 muestra límites claros frente a prácticas sexuales que contradicen ese diseño, y Colosenses 3 llama al creyente a hacer morir la inmoralidad, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos. El problema de nuestra generación es que muchas veces queremos que la cultura determine lo que está bien y lo que está mal. Pero para quien ha decidido seguir a Cristo, la autoridad final no es la moda, el entretenimiento ni la opinión popular, es la palabra de Dios. Cuando Dios establece límites, no lo hace para quitarnos felicidad, los establece para protegernos. El pecado sexual promete placer inmediato, pero puede terminar produciendo engaño, culpa, relaciones destruidas, infidelidad y una conciencia cada vez más insensible. Por eso no debemos jugar con aquello que Dios nos manda abandonar. La batalla comienza mucho antes del acto. Comienza en lo que dejamos entrar por nuestros ojos, en lo que alimentamos en secreto, en conversaciones que permitimos continuar, en fantasías que decidimos conservar, en aquello que sabemos que debemos cortar pero seguimos justificando. La santidad no empieza cuando resistimos en el último momento. Empieza cuando decidimos no caminar hacia el lugar donde sabemos que caeremos. Y si alguien ya cayó el mensaje del Evangelio, no es que todo terminó. Cristo sigue ofreciendo arrepentimiento, perdón y restauración. Tu pasado puede explicar algunas de tus heridas, pero no tiene autoridad para gobernar eternamente tu futuro. Tal vez creciste en un hogar quebrado, tal vez recibiste malos ejemplos, tal vez fuiste herido profundamente por decisiones de otros. Todo eso puede dejar consecuencias reales, pero la gracia de Dios es mayor que nuestra historia. La cruz rompe la idea de que estamos condenados a repetir para siempre lo que vimos en nuestros padres. No tienes que convertirte en aquello que te hizo daño. No estás obligado a continuar una cadena de pecado simplemente porque comenzó antes de ti. En Cristo puedes tomar una nueva dirección. El arrepentimiento significa dejar de justificar lo que Dios llama pecado y comenzar a caminar en obediencia. No significa negar las heridas, significa decidir que esas heridas ya no determinarán quién vas a ser. Hay una diferencia enorme entre reconocer que sufrimos injusticias y utilizar esas injusticias como excusa permanente para nuestras propias decisiones. Llegará un momento en nuestra vida en el que tendremos que asumir responsabilidad delante de Dios. No podemos vivir eternamente diciendo, soy así por mi padre, soy así por mi madre, soy así por lo que me hicieron. Puede ser cierto que otras personas dejaron profundas marcas en nosotros, pero Cristo ofrece algo que ninguna circunstancia del pasado puede ofrecer una vida nueva. Su gracia puede entrar exactamente donde comenzó la herida, puede cambiar nuestra manera de pensar, puede sanar resentimientos, puede enseñarnos una forma distinta de vivir, puede darnos poder para romper patrones que parecían imposibles de abandonar. Por eso la pregunta no es solamente qué te ocurrió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con lo que Dios te está mostrando? ¿Puedes continuar justificando tu pecado o puedes llevarlo a la cruz? ¿Puedes seguir culpando a otros? ¿O puedes reconocer delante de Dios
aquello que te corresponde cambiar. Puedes permanecer atado a una historia antigua o puedes permitir que Cristo comience a escribir una nueva. Esta es precisamente una de las grandes diferencias entre condenación y gracia. La condenación dice, no hay salida. La gracia dice, arrepiéntete, vuelve a Dios y comienza de nuevo. Pero la gracia nunca significa permiso para continuar deliberadamente en aquello que nos destruye. Cristo no murió solamente para perdonarnos, también vino para liberarnos del dominio del pecado, y cuando comenzamos a comprender esto, descubrimos que muchas cadenas que parecían formar parte inevitable de nuestra personalidad pueden empezar a romperse, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Dios puede hacer en nosotros lo que nunca pudimos hacer solos. Cuando el pecado permanece sin tratar también, puede afectar profundamente la estabilidad interior de una persona. La Biblia describe al impío huyendo sin que nadie lo persiga, mientras el justo vive confiado. Esa imagen muestra dos estados completamente distintos del corazón. Uno vive dominado por temor, sospecha y ansiedad. El otro encuentra seguridad en Dios. Hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero interiormente viven perseguidas por sus propios pensamientos. No descansan, no encuentran paz, necesitan constantemente algo externo para soportar el día. Pero ninguna sustancia, ningún placer y ninguna distracción puede sustituir la paz que solamente Dios puede dar. Por eso es peligroso intentar resolver únicamente por fuera lo que también necesita ser confrontado espiritualmente por dentro. El ser humano puede cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, buscar nuevas experiencias y aún así continuar llevando consigo el mismo vacío. Deuteronomio 28 describe precisamente una vida sin reposo, marcada por temor, tristeza y falta de dirección. Ese es uno de los síntomas más dolorosos de una existencia apartada de Dios, caminar mucho sin saber realmente hacia dónde se va. Hay personas que pasan años buscando éxito, alcanzan dinero, posición, reconocimiento, pero cuando llegan a aquello que tanto deseaban, descubren que todavía no saben para qué viven. El problema no era cuánto tenían, era que habían perdido dirección. Cuando Dios no ocupa el centro, cualquier logro termina siendo demasiado pequeño para llenar el corazón. Por eso la verdadera bendición no consiste solamente en tener más. Consiste en saber quién eres delante de Dios, para qué estás viviendo y hacia dónde caminas. La Escritura también describe un corazón temeroso, una tristeza constante y una sensación de inseguridad. La persona se levanta deseando que el día termine. Llega la noche y teme al día siguiente. Nada parece suficiente para devolverle esperanza. En momentos así el creyente necesita recordar dónde está su verdadera fortaleza. El salmista podía mirar la adversidad y declarar que Dios era su luz y su salvación. No porque no existieran problemas, sino porque había encontrado un fundamento más firme que sus circunstancias. Nuestra paz no depende de que desaparezcan todas las tormentas. Depende de saber quién permanece con nosotros dentro de ellas. Sin Dios el corazón busca sustitutos: alcohol, drogas, relaciones, dinero, plaza, reconocimiento, cualquier cosa que produzca unos minutos de alivio, pero después vuelve el mismo vacío. Cristo ofrece algo completamente diferente. No una anestesia momentánea, sino paz, dirección, esperanza y una nueva forma de vivir. Por eso Dios vuelve a colocar delante de nosotros la misma elección: bendición o maldición, obediencia o rebelión, vida sometida a Dios o vida gobernada por nuestros propios deseos. Dios no toma esa decisión por nosotros. Nos dio voluntad y responsabilidad. Cada elección tiene consecuencias. Esto se aplica también al matrimonio. Primera de Pedro enseña al esposo a tratar a su esposa con comprensión y honor, advirtiendo incluso que una relación incorrecta puede estorbar la vida de oración. No podemos pedir bendición mientras cultivamos engaño dentro del hogar. No podemos orar por paz mientras humillamos
a la persona con quien hicimos un pacto. El matrimonio necesita verdad, respeto, fidelidad, paciencia, compromiso. No siempre será fácil. El tiempo cambia nuestros cuerpos, nuestras circunstancias y nuestras emociones. Pero el pacto no depende únicamente de emociones. Depende también de una decisión de obedecer a Dios. Por eso cada área de nuestra vida debe ser examinada. ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo administramos nuestros deseos? ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Cómo respondemos cuando somos tentados? ¿Cómo manejamos aquello que Dios ha puesto en nuestras manos? No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestras decisiones cotidianas. Todo está conectado. La Biblia enseña que cosechamos aquello que sembramos. El perdón de Cristo es real. Su sangre limpia al que se arrepiente. Pero muchas decisiones dejan consecuencias que todavía debemos enfrentar. La diferencia es que cuando existe arrepentimiento, ya no recogemos esa cosecha solos. Dios nos acompaña, nos corrige, nos fortalece y puede transformar incluso las consecuencias dolorosas en una escuela de madurez. La gracia no borra nuestra responsabilidad, nos da fuerzas para enfrentarla de una manera nueva. Por eso no debemos utilizar el perdón como excusa para continuar sembrando aquello que mañana nos hará sufrir. Hoy todavía podemos cambiar de dirección, todavía podemos cerrar puertas, todavía podemos ordenar aquello que hemos descuidado, todavía podemos volver al camino de la obediencia antes de que las consecuencias sean mayores. Otra área que revela mucho de nuestro corazón es la manera en que manejamos el dinero. La Biblia no presenta las finanzas solamente como un asunto económico, también son un asunto espiritual. Malaquías 3 confronta al pueblo porque había dejado de honrar a Dios con aquello que recibía. El problema no era simplemente una cantidad, era la actitud del corazón. Cuando una persona se aferra al dinero, como si todo dependiera de él, fácilmente convierte sus recursos en un ídolo. Comienza a confiar más en lo que posee que en aquel que se lo permitió tener. Por eso dar a Dios no debe convertirse en una operación para comprar bendiciones. Es una expresión de fe, gratitud y obediencia. Reconocemos que todo lo que tenemos procede finalmente de Él. Nuestro salario, nuestra capacidad para trabajar, nuestras oportunidades, nuestra vida misma. El problema aparece cuando queremos recibir de Dios, pero vivimos como si Él no tuviera ninguna autoridad sobre aquello que ponemos en nuestras manos. Podemos ganar más y seguir viviendo con la misma angustia. Podemos aumentar nuestros ingresos y aumentar también nuestras deudas. Podemos tener una casa mejor, un automóvil mejor y más comodidades, pero continuar incapaces de disfrutar lo que tenemos. Eclesiastés describe precisamente esta tragedia. Una persona puede poseer bienes, riquezas y todo aquello que desea, pero carecer de la capacidad para disfrutarlo. Eso nos obliga a revisar nuestra idea de bendición. Bendición no significa simplemente acumular, también significa recibir de Dios contentamiento, sabiduría y capacidad para administrar. Porque alguien puede tener poco y vivir agradecido, y otro puede tener mucho y jamás sentirse satisfecho. Cuando el corazón queda atrapado por la codicia, siempre necesita algo más. Más dinero, más reconocimiento, más propiedades, más comodidad, pero nunca llega el descanso. La bendición verdadera no consiste en poseer todo lo que deseamos. Consiste en que aquello que tenemos no termine poseyéndonos a nosotros. Por eso debemos preguntarnos, ¿administro lo que Dios me dio con responsabilidad? ¿Soy generoso? ¿Vivo endeudándome solamente para aparentar? ¿Mi seguridad depende de mi cuenta bancaria? ¿Puedo obedecer a Dios incluso cuando hacerlo exige sacrificio? El dinero revela prioridades, revela temores, revela dónde está nuestra confianza. Y por eso Jesús habló tantas veces acerca de nuestra relación con las riquezas. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque puede ocupar fácilmente el lugar que solamente le pertenece a Dios. La enseñanza central vuelve entonces al punto de partida. Dios pone delante del ser humano la bendición y la maldición.
Pero cada camino tiene una dirección. No podemos vivir en desobediencia consciente y esperar que nuestras decisiones nunca produzcan consecuencias. Proverbios declara que la maldición no viene sin causa. Si una misma área de nuestra vida permanece constantemente bloqueada, debemos evitar dos extremos. No debemos atribuir automáticamente cada dificultad a una maldición, pero tampoco debemos negarnos a examinar si existe pecado, desobediencia o una decisión persistente que necesita arrepentimiento. Ese examen requiere sinceridad. Tal vez Dios está señalando nuestra lengua, tal vez nuestro matrimonio, tal vez una relación que sabemos que no debemos mantener, tal vez resentimiento contra nuestros padres, tal vez orgullo, tal vez codicia, tal vez una vida secreta que nadie conoce. La respuesta correcta no es esconderlo, es llevarlo a Cristo, porque el propósito de esta advertencia no es dejar al creyente viviendo bajo temor, es conducirlo hacia la libertad. Cuando el Espíritu Santo revela pecado, no lo hace para empujarnos a la desesperación. Lo revela para que confesemos, para que nos arrepintamos, para que abandonemos aquello que nos está destruyendo y para que volvamos a caminar bajo la voluntad de Dios. La cruz demuestra que el pecado es serio, pero también demuestra que la gracia es mayor. Cristo llevó nuestra culpa para reconciliarnos con Dios. Por eso, ninguna persona que venga a Él con un corazón arrepentido necesita permanecer encadenada a su pasado. Tal vez las consecuencias de algunas decisiones no desaparezcan inmediatamente, pero podemos dejar de seguir sembrando destrucción. Podemos empezar una vida distinta. Podemos ordenar nuestras finanzas, restaurar relaciones, cerrar puertas al pecado, pedir perdón, aprender obediencia y volver a confiar en Dios. La bendición comienza cuando dejamos de negociar con aquello que sabemos que está mal y nos rendimos nuevamente al Señor. Porque la libertad espiritual no nace de repetir palabras contra una maldición. Nace de volver sinceramente a Dios, caminar en la verdad y permitir que Cristo gobierne cada área de nuestra vida. Llegamos entonces a una verdad decisiva. Dios no nos llama solamente a identificar aquello que está mal, nos llama a responder. De nada sirve reconocer una puerta abierta si decidimos mantenerla así. De nada sirve descubrir un pecado si seguimos justificándolo. De nada sirve escuchar la verdad si después regresamos exactamente al mismo camino. Dios vuelve a colocar delante de nosotros una elección. Bendición o maldición, obediencia o rebelión, vida bajo su voluntad o una existencia gobernada por nuestros propios deseos. Él no obliga a nadie, nos dio entendimiento, voluntad y responsabilidad para escoger el camino que vamos a seguir. Jesús habló de una puerta ancha y de un camino estrecho. La puerta ancha resulta atractiva porque no exige arrepentimiento, permite vivir según nuestros propios criterios. Pero el camino de Cristo exige rendición, exige reconocer que no somos nuestros propios dueños, que fuimos creados por Dios, que necesitamos su verdad y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Por eso no podemos pasar toda la vida culpando a otros. Tal vez alguien te hirió, tal vez tu infancia fue difícil, tal vez recibiste malos ejemplos, tal vez fuiste traicionado. Pero llega un momento en que debes presentarte delante de Dios y responder por lo que tú estás haciendo ahora. La madurez espiritual comienza cuando dejamos de decir, mi vida es así por culpa de ellos. Y comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué debo cambiar yo? Nadie puede arrepentirse por ti. Ni tus padres, ni tu esposo, ni tu esposa, ni un pastor, ni una iglesia. Hay decisiones que solamente tú puedes tomar. Si has alimentado resentimiento, debes entregarlo. Si has mentido, debes reconocerlo. Si has vivido en inmoralidad, debes abandonarla. Si has usado tu boca para destruir a otros, necesitas arrepentirte. Si has tratado mal a tu familia, necesitas comenzar a reparar aquello que has dañado. Si el dinero se convirtió en tu seguridad, necesitas devolverle a Dios el primer lugar. La libertad comienza cuando dejamos de esconder aquello que Dios ya nos mostró. No necesitas presentarte delante de Él con excusas. Necesitas presentarte con verdad. Porque el arrepentimiento auténtico no consiste simplemente en sentir culpa.
consiste en cambiar de dirección. Es decir, Señor, estaba caminando por un camino que contradice tu voluntad. No quiero continuar allí. Y entonces viene la gracia. Cristo no murió para que vivamos permanentemente condenados por nuestros errores. Murió para reconciliarnos con Dios. Su sangre limpia al que confiesa su pecado y vuelve a Él con un corazón sincero. Por eso el mensaje de la cruz no es ya no tienes esperanza. Es exactamente lo contrario. Todavía puedes regresar, todavía puedes pedir perdón, todavía puedes cerrar aquello que abriste, todavía puedes reconstruir lo que comenzó a romperse. Todavía puedes comenzar a caminar en obediencia. Tal vez ahora entiendes por qué ciertas áreas de tu vida nunca han encontrado estabilidad. Tal vez el Espíritu Santo está señalando algo que habías preferido ignorar. No rechaces esa convicción. No la cubras con explicaciones. Llévala a Cristo. La Biblia enseña que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar y limpiar. Eso significa que nuestro pasado no tiene que convertirse en nuestra sentencia definitiva, pero necesitamos ser sinceros. No podemos pedir libertad mientras protegemos. No podemos pedir que Dios transforme nuestra casa mientras nosotros seguimos alimentando el mismo pecado dentro de ella. No podemos pedir paz mientras rechazamos la verdad que podría conducirnos hacia ella. Por eso este momento exige una decisión personal. Examinar el corazón, reconocer lo que está mal, confesarlo delante de Dios, abandonarlo y comenzar a obedecer. No por miedo a una maldición, sino porque hemos comprendido el precio del pecado y el valor de la gracia. Dios no quiere que vivas aterrorizado buscando una causa oculta detrás de cada problema. Quiere que camines en luz, que tu conciencia esté limpia, que tu vida no tenga habitaciones secretas donde su palabra no puede entrar. La bendición de Dios no es una fórmula mágica, es el fruto de una vida que vuelve continuamente a Él. Por eso, si hoy descubres algo que necesita ser corregido, no huyas. Este puede ser precisamente el momento para reconciliarte con Dios, para dejar aquello que te estaba dominando, para ordenar nuevamente tu vida y para decir desde lo profundo del corazón: Señor, ya no quiero caminar según mi propia voluntad, quiero volver a ti. Porque cuando un corazón verdaderamente se arrepiente, la historia puede comenzar a cambiar. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, esta verdad también es para ti. No necesitas seguir cargando con culpa, pecado y una vida lejos de Dios. El Evangelio anuncia que Jesucristo vino precisamente para reconciliarnos con el Padre. En la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Y ahora la respuesta que Dios espera no es una fórmula religiosa, es fe, arrepentimiento y una entrega verdadera. Puedes acercarte a Él tal como estás y reconocer con sinceridad: Señor, he pecado, he vivido muchas veces según mi propia voluntad, necesito tu perdón. No escondas lo que Él ya conoce, entrégale aquello que te ha dominado, tu pasado, tus relaciones, tus pensamientos, tu familia, tus decisiones, tu futuro. La obra de Cristo es suficiente para limpiar al que verdaderamente se arrepiente y cree. Por eso no necesitas continuar viviendo bajo el miedo. Necesitas comenzar a caminar bajo la gracia y la obediencia. La bendición de Dios no consiste en una vida sin dificultades. Consiste en pertenecerle, en tener paz con Él, en saber que nuestra vida tiene dirección, en aprender a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones con una esperanza nueva y en poder levantarnos después de haber caído, porque Cristo sigue siendo nuestra esperanza. La Escritura nos ha colocado nuevamente delante de dos caminos. No podemos caminar por ambos. La desobediencia siempre termina cobrando un precio, pero el arrepentimiento abre el camino hacia la restauración. Tal vez hoy necesitas pedir perdón a alguien, tal vez necesitas abandonar una relación, tal vez debes corregir tu manera de hablar, tal vez debes ordenar tus finanzas, tal vez necesitas reconciliarte con tus padres, tal vez existe un pecado secreto que durante mucho tiempo has tratado de esconder. No esperes a que produzca más destrucción. Tráelo a la luz, confiesa, arrepiéntete y vuelve a Dios.
porque cuando Cristo gobierna una vida, aquello que antes dominaba comienza a perder su poder, no por nuestra fuerza, sino por su gracia. La pregunta final es sencilla: ¿qué camino vas a escoger? Dios sigue llamando, no para condenarte sin esperanza, sino para sacarte de aquello que te está destruyendo y conducirte nuevamente a la verdad. Hoy puedes decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que moriste por mí y resucitaste. Limpia mi corazón, cambia mi vida y enséñame a caminar en obediencia. Te entrego mi familia, mi futuro y todo lo que soy. Quiero pertenecerte y vivir bajo tu voluntad. Ese es el comienzo. No una vida perfecta, sino una vida rendida. Una vida que aprende a cerrar puertas al pecado. Una vida que ya no quiere justificar la desobediencia. Una vida que ha decidido seguir a Cristo. Y cuando esa decisión es verdadera, el pasado deja de gobernar el futuro, porque la última palabra no la tiene la maldición. La última palabra la tiene la gracia de Dios en Jesucristo.